mañana. Me dieron como hasta la 1, así eso es muy peligroso. Pero si usted se quiere levantar e irse, vaya nomás tranquilo. No, vamos a tratar de que no sea tan largo. Pero no le prometo que sea menos de 1 hora. Eso sí, ya le digo, no va a ser más de 1 hora. Pero es muy importante que revisemos el último punto de los 3 ejes que vimos que están en la primera hoja de la Biblia. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Quién se anima a decirlo en voz alta? Bálmate. Imagen. Muy bien. Imagen, dominio y multiplicación. Vamos a leer para recordar Génesis 1, 26 al 28. Usted conoce bien este texto, pero es bueno volverlo a recordar. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ¿no? O sea, lo que Dios está describiendo acá es lo que Él quiere hacer. Esta es una intención, esto es en la eternidad. Dios está describiendo lo que va a hacer. Y el verso 27 dice que Dios lo hizo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. O sea, los dos son, no me metí por acá, pero que esto es bueno recordarlo, Dios no es ni machista ni feminista, ¿sí? Los dos son imagen de Dios. Los dos fueron benditos. Los dos como equipo son parte del plan de Dios. Es el ser humano, luego de la desobediencia, el que tergiversa el plan, e incluso ya lo primero que manifiesta el hombre, el ser humano, es sacar a la mujer de esta ecuación en el sentido de ser un equipo con él y tener igualdad con él, y la pone en un rol solo de madre. Vieron que nosotros decimos Adán y Eva, pero Dios no los llamaba Adán y Eva. Dios nunca llamó Eva a Eva, fue Adán el que la llamó Eva. Después de la desobediencia, Adán la llama Eva, que el nombre, la etimología, la raíz de la palabra Eva es matriz, madre. O sea, el hombre la encasilló en una sola función, y todas las mujeres acá saben que ustedes son mucho más que ser madre. Ser madre es una de sus funciones. Primero son mujeres, después son esposas, después son madres, y pueden ser todo lo que quieran. Trabajar, ser profesionales, lo que sea. Por eso, recuerden, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros leemos rápido el texto, pero cuando escuchamos a Pablo decir que en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, volvemos a este punto. Dios los creó siempre así. Se tergiversó después de la desobediencia. Y verso 28 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, tengan dominio, ¿no? Entonces, vemos claramente que Dios tiene una intención, Dios la lleva a la práctica, Dios crea al ser humano, lo establece, lo instituye legalmente como la imagen de Dios, como el gobierno de Dios en la tierra, y este ser humano, que eran solo 2, tienen el potencial de multiplicar esto en las generaciones. Y ahí es donde quiero que podamos detenernos hoy, recordando estos 3 ejes y recordando que ya trabajamos un poco esta cuestión de la imagen, que esto se recupera por la vida que fue impartida en nosotros. Cristo en nosotros es la imagen del Dios invisible. Cristo es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, por lo tanto yo, al ser uno con Él, tengo la misma condición y realidad legal que Él. Soy autoridad sobre la tierra por ser el cuerpo de Cristo. Tenemos como cuerpo de Cristo la función de la autoridad de Cristo en la tierra. Sí, Cristo está en la tierra por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Cabeza y cuerpo es la misma persona, recuerden. Pasa que nosotros nos enredamos, gracias, qué genio. Nosotros nos enredamos en el alma y pensamos que, bueno, el Señor está por allá sentado en los lugares celestiales y nosotros estamos acá y nos arreglamos como podemos, ¿no? O creemos que, no sé, hay como una desconexión y nos cuesta vernos uno con el Señor. Pero en realidad, cabeza y cuerpo son la misma persona, ¿o no? Entonces, ¿la realidad de la cabeza será la realidad del cuerpo? Generalmente funciona así, ¿verdad? Imagínense que yo vengo acá y tengo puesta la cabeza de mi esposa. Te ven el cuerpo de David Firman, cuerpo de varón, pero la cabeza es de mi esposa. Estaría raro, ¿no? No sería un engendro, algo anormal. Pero esa es la realidad que muchas veces sucede con la iglesia. Cuando nosotros no
no nos vemos como es Cristo, vivimos otra realidad, como si fuera un cuerpo y otra cabeza. Y en realidad Cristo y la iglesia son la misma persona. Esto es muy importante tenerlo presente porque esto determina todo lo que la creación y la sociedad y todo va a haber de parte de Dios. Y todo esto comienza en la casa y por eso quiero en esta mañana que podamos detenernos un poco en la última palabra del eje, imagen, dominio, multiplicación. Que hablemos un poquito acerca de la multiplicación. Lo primero que tenemos que ver es que, como ya vimos, ¿podés ponerme por favor Génesis 5:3 para recordar esta tragedia de qué pasó con Adán? Y de paso les recuerdo lo que le acababan de permitir descargar, el regalo del libro. Páselo con libertad, cualquier persona que usted considere que necesita. Es un libro gratuito, el Señor nos hizo regalarlo, ya está para el cuerpo, así que ahí que corra. Regálelo, páselo por WhatsApp, por mail, como le sea más cómodo. Y si no lo pudo bajar porque tiene dificultades técnicas, hable con alguno o le pide a David, yo le puedo pasar el PDF y ya corre también directamente de WhatsApp a WhatsApp. Volvamos aquí. Miren lo que sucedió para que usted vea que estos tres ejes están en la médula del ser humano. El ser humano no puede escapar a esta realidad. En Génesis 5:3 dice que Adán llegó a la edad de 130 años y tuvo un hijo a su imagen y conforme a su semejanza. La tragedia acá es que Dios perdió su imagen, Dios perdió su autoridad representativa. Y el eje de la multiplicación, esto que está grabado en el ser humano, continúa. Sí o sí algo se multiplica. Porque el ser humano fue diseñado para multiplicarse. La pregunta es, y podemos ver ahí la respuesta, ¿qué se multiplica? Esta es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Si hoy estamos como estamos, todo lo que nosotros vivimos hoy es lo que se viene multiplicando en las generaciones. Y no es para echarle la culpa a nuestros antepasados. Amamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. En mi caso, mi abuelo fue un genio, papá de mi papá nos colaboró con el Evangelio. Mis hijos no lo conocieron y hoy usted le pregunta quién era don Esteban y ellos le van a contar quién era don Esteban porque su impacto fue tan grande en mi vida que yo sigo hablando de él como esta mañana. Y podría contarle muchas cosas buenísimas de mi abuelo Esteban. Pero lo que he recibido era según la luz que tenían. O sea, no está mal lo que hicimos hasta ahora, lo que sucede es que hay más luz, porque estamos hablando de Cristo, estamos hablando de algo infinito. Siempre hay más para ver, siempre hay más para conocer, siempre hay más para experimentar, siempre hay más para vivir y disfrutar, porque es Cristo. Lo que puede suceder es que yo crea que ya está cuando vivo una vida religiosa, porque ya aprendí las liturgias, aprendí las rutinas, aprendí las formas, aprendí todo y terminó. Pero cuando se trata de Cristo, no vamos a terminar nunca de conocerle. Piensen en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve a Cristo y de ahí comienza un proceso de ver y ver y ver y ver que nunca termina. Y se pasa escribiendo las cartas más importantes del Nuevo Testamento y al final de sus días, en una de sus últimas cartas, Filipenses, en el capítulo 3, Pablo dice, prosigo a la meta, quiero conocerle. ¿Cómo alguien que ya lo conoce tanto, que nos dejó todos los misterios que estamos estudiando, todavía quiere seguir conociéndole? Y quiero ser hallado en él, ¿no? Y usted conoce el texto. O sea, tiene que haber en nosotros una pasión por conocerle, porque la vida consiste en conocerle, lo hemos estudiado ayer, ¿sí? Ahora, si somos lo que hemos multiplicado en las generaciones, entonces sería bueno revisarlo. Porque mucho puede ser bueno, otro no tanto, y vamos a ver algunas preguntas que podemos hacernos hoy. El error que solemos cometer cuando hablamos, y si usted quiere ponerle un nombre para tratar de acomodar lo que estamos hablando hoy, podría llamarlo familias que entrenan a sus generaciones. Porque estamos hablando de multiplicar. Esa multiplicación tiene que ver con un entrenamiento. Tengo que entrenar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que corre una maratón de 42 kilómetros y nosotros que estamos sentados acá? ¿Será que es Superman? Tiene otro cuerpo, otros huesos, otros músculos, otras capacidades, otro cerebro. No, es una persona común y corriente igual que nosotros, solo que hizo un proceso de entrenamiento. Es más, esa persona fue un bebé de 50 centímetros igual que nosotros. Gracias, crack. ¿Sí? Y ese bebé de 50 centímetros fue creciendo hasta transformarse en una persona de 1,70, 1,80, 1,90. Entrenó, comió, practicó y un día te corre 3 horas seguidas, 2 horas seguidas, 42 kilómetros.
Depende del ritmo que haga. Le cuento porque me gusta correr, entonces tengo ideas de los tiempos. Pero lo que nosotros necesitamos entender, que el entrenamiento es lo que produce. Si usted hoy dice, voy a empezar a ahorrar todos los meses tanto dinero, usted comienza el 1 de enero y usted sabe que en diciembre, si cumple con lo que se propuso, va a tener una X cantidad de dinero ahorrado. Lo que cambia, qué sucede de hoy a diciembre, es la decisión que yo tome hoy. Si yo no lo hago, el año pasa volando, no sé si se dieron cuenta, estamos llegando a Navidad y casi que ni nos dimos cuenta que ya estábamos llegando a Navidad. ¿Y qué sucede? Va a llegar diciembre y usted no ahorró nada y no va a tener nada guardado. Lo único que produjo ese cambio, tener algo guardado en diciembre o no tener algo guardado en diciembre, es lo que yo decido hacer hoy. Y ese es el poder de la multiplicación. Si yo quiero ver de aquí en más algo diferente, lo que necesito hacer es empezar a tomar decisiones hoy. Si reviso lo que venimos multiplicando y reviso que hay cosas buenas, las sostengo, las que no y necesitan ajuste, necesito tomar decisiones. Entonces, fíjense uno de los errores que solemos cometer cuando empezamos a pensar en nuestros hijos y pensar en la multiplicación, es creer que si les proveemos bienes materiales o comodidades es lo mejor que podemos hacer por ellos. Claro, porque venimos con nuestra historia y quizá la pasamos mal o pasamos por situaciones difíciles, algunos han pasado situaciones de enfermedad, los gobiernos que te complican un poco la existencia, nos autobendecimos y nos metemos en deuda que después tenemos que ver cómo arreglamos. Y bueno, cada uno tiene su historia, su tristemonio, porque a veces no son testimonios, son tristemonios. Y entonces en esa historia uno se esfuerza y se pone a trabajar mucho y tratar de dejarle a nuestros hijos y tiene la intención buena de que los hijos no sufran lo que yo sufrí. En algún sentido está bien, pero en algún sentido eso no puede ser tan bueno para ellos si ellos no valoran el esfuerzo. ¿No vieron nunca que una persona, no sé, de repente se compró un coche, pudo hacer un esfuerzo y lo cuida, lo lava, todo, y el hijo que ya recibe y sale a pasear con el auto del papá y está inflado como galleta en la leche, ¿no? Agrandado por la avenida, mirá, y no es suyo, no es tu auto, o sea, ¿por qué te agrandas? Pero bueno, así funcionamos los seres humanos. Y no valora ni cuida lo que no le costó. Entonces, no estamos diciendo no darle a nuestros hijos, pero sí poder entrenarlos para que ellos vean el valor de la administración. ¿Se acuerdan cuando los hijos eran chicos? Les decíamos, apagá la luz, cerrá la puerta, está encendido el aire, cerrá la heladera. O sea, estamos todo el tiempo dándoles indicaciones porque no tienen la madurez para entender la administración. Ahora, cuando nuestros hijos se transforman en grandes, ellos ya aprendieron, más si los entrenamos, y ellos solo empiezan a cerrar. Uno se da cuenta en un momento de su vida, empiezan a cerrar la puerta, empiezan a cerrar rápido la heladera, se dan cuenta que está el aire, o lo apagan, o cierran las puertas para que el aire frío no se vaya. O sea, empiezan a tener conciencia de administración. ¿Cómo se produce eso? Por la madurez. Pero la madurez no aparece de la noche a la mañana. Hay todo un entrenamiento, hay toda una nutrición, hay todo un trabajo para que lleguemos a la madurez. Entonces, proveer bienes y comodidades parece bueno, pero no es lo mejor que le podemos dar. Es más, va a ser solo un cuentito. Y más de uno de nosotros nos hicimos solos, nadie nos heredó nada y todos podemos lograr, trabajando y siendo responsables y siendo buenos administradores, lograr muchas cosas. Pero después una anécdota, quién tiene más, quién tiene menos. Otra cosa que cometemos error cuando hablamos de multiplicación o de entrenamiento generacional es creer que si les exijo a ellos conductas y comportamientos que no ven en mí, les estoy educando bien. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no hagas esto, no hagas aquello, pero no lo ven en mí. Entonces, puede ser que sea educación, que yo le enseñe un concepto, pero si no lo ven en mí como vida real, el impacto no va a ser el mismo. Por ahí no lo van a tomar, porque en realidad se toma lo que veo. Es más fuerte lo que veo que lo que me dicen. ¿Sí? Y eso tenemos que revisarlo. Entonces, ¿cómo sería una buena actitud o una buena manera de producir una multiplicación generacional como Dios diseñó? Comienza en enfocarnos en nuestra propia y verdadera madurez. Yo no puedo dar lo que no tengo. Lo que yo quiero que se vea en mis hijos, primero se tiene que ver en mí. Yo no le puedo decir a mis hijos, no cruce los semáforos en rojo y yo los cruzo.
No le puedo decir a mis hijos, tenés que pagar los impuestos, respetar las autoridades porque es el diseño de Dios y ellos ven que yo no lo hago. Y me llega una carta de documento y la policía me anda buscando porque le debo a cada santo una vela. Entonces yo puedo decirle cosas, pero como no lo vivo, a ellos les va a quedar lo que yo vivo como modelo, como ejemplo. Tenés que tratar bien a tu esposa, tenés que elegir bien, y ellos ven que yo estoy a los tiros con mi esposa. ¿Me entienden? O sea, lo que se ve, por eso empieza en mí. El discipulado, el entrenamiento generacional empieza en uno. Yo doy, y esto Pablo lo menciona muchas veces, ustedes son cartas leídas, escritas por nosotros, imítenme como yo imito a Cristo. O sea, Él se hace cargo de lo que hace, Él se hace cargo de lo que se está escribiendo, Él se hace cargo que si la gente puede leer algo en los hermanos es porque Él lo escribió. Pero Él no lo escribió de teoría, Él imita a Cristo, Él vive a Cristo, imítenme. Ahora fíjese ese principio. ¿Usted se anima este mediodía a sentarse en la sobremesa y decirle a sus hijos, hijos, imítenme? ¿Cuántos se animan? No levante la mano. Nadie se anima. Pero ¿sabe qué? Aunque usted no se anime, sus hijos lo imitan. ¿No sería mejor sincerar todo y decirle, miren hijos, yo estoy trabajando, estoy buscando la madurez, estoy buscando que Cristo crezca en mí y quiero transformarme en una persona que ustedes puedan imitar? Mi pasión por el Señor, mi pasión por el ministerio, mi amor por el cuerpo de Cristo, mi servicio a los hermanos, mi manera de trabajar, mi permanencia, mi persistencia, mi disciplina con entrenar, cuidar la salud. O sea, lo que sea que uno puede decirle con autoridad porque uno lo vive. Y lo que no es imitable, ser sincero y decirle, hijo, esto no es Cristo, esto es parte todavía de mis áreas débiles, todavía tengo que estar todos los días peleando con la carne, ténganme paciencia, pero vamos en el proceso, Dios lo va a lograr en mí, Dios va a lograr que Cristo se exprese en mí. Entonces yo estoy siendo sincero y puedo decirle las cosas que pueden ser imitables y puedo decirle las cosas que yo estoy trabajando y que no tienen que imitar. Porque ya vimos en Génesis, sí o sí algo se multiplica en las generaciones. Ellos, aunque yo no les diga imítame, ellos me van a imitar. ¿Y saben lo que es la imitación? O hacen lo mismo que hice yo, o van a hacer lo opuesto para no ser como yo, y es la otra cara de la misma moneda. Porque no están siendo libres para hacer su vida, están haciendo en contra de. Nosotros no hacemos nada en contra de nadie, no hacemos acá la reunión así porque estamos en contra del otro que hace la reunión así. No, nosotros hacemos lo que el Señor nos muestra hacer. Tratamos de ser fieles, sensibles a la voz del Espíritu y vivir la realidad que Dios nos llamó a hacer. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas en contra del papá, en contra del pastor, estamos fritos porque estamos haciendo algo que nos tiene atados. Así que enfocarnos en nuestra propia madurez es el comienzo, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, nuestra esposa, los hermanos de la congregación, los hermanos de la ciudad donde vivimos, es enfocarnos en nuestra propia y verdadera madurez. Ahora, esto lo produce Cristo en nosotros. Recuerden, Cristo en nosotros es una vida, es una semilla que fue sembrada que va a buscar crecer, aumentar y producir un árbol que dé frutos que Dios está esperando que salgan. Entonces esto es algo que ya está instalado en nosotros como genética. Él es el primer gen, el primogénito. Ahora, vamos a hacer una pregunta sincera esta mañana. ¿Por qué en 21 siglos no se expresa la realidad que tengo adentro? Dios puso en nosotros su vida, ¿verdad? Su vida es Cristo. Cristo es la plenitud. Cristo es la vida. Cristo es el todo en todos. Cristo es todo. ¿Por qué tengo todo eso en mí? Y 21 siglos después de la obra de la cruz no se está expresando en nosotros. Esa es la pregunta que nos va a llevar a la madurez todo el tiempo. Porque que yo no lo vea en mí no quiere decir que no sea la realidad. La realidad es lo que Dios dice que es. ¿Se acuerdan? Lo vimos en José ayer. Hubo una realidad natural, material que él vivió, temporal, pero la realidad que él consideraba la que Dios decía. Y toda la plenitud en mí y que eso no se exprese y yo siga buscando plenitud en otro lado. No es una tragedia que yo esté enredado creyendo que Dios va a juzgar ciertas cosas cuando en realidad Dios lo único que va a juzgar, ¿saben qué es? ¿Saben de qué se trata el juicio final? Estoy haciendo preguntas peligrosas. Búscame por favor Santiago, capítulo 2, versículo 12. Para que no crea que estoy inventando, porque no vine aquí a inventar ningún cuentito ni una teoría, quiero que usted vea por las escrituras esto. Hablen y pórtense. ¿Cómo tenemos que vivir?
como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿De qué se trata el final de todo? Dios te va a decir, ok, te di libertad, te di plenitud, el que está en Cristo es verdaderamente libre, te di vida, te di reposo. ¿Cuánto de eso que te di viviste? Eso es el juicio final. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos portando? Porque la manera es recordando que lo que Dios va a juzgar es desde la ley de la libertad. Por eso la pregunta, ¿por qué no veo la plenitud de Dios en mí? Porque es lo que Dios está esperando ver. Y Dios va a medir eso. ¿Cuánta plenitud viviste? ¿Cuánta libertad viviste? ¿Cuánto contentamiento viviste? Por eso Pablo, ¿me entiende que todo tiene sentido ahora? Que yo lea que Pablo habla de contentamiento estando en una cárcel en total necesidad, que vea que Pablo me habla de plenitud estando en una cárcel, que vea que Pablo me habla de revisar mis pensamientos estando en una cárcel donde él puede tener todo el tiempo del mundo para tener cualquier tipo de pensamiento enredado, no es una casualidad, es la realidad de la vida que nos fue dada y es la realidad que Dios está esperando ver. No, pero Pablo era Pablo. Pablo tenía la misma realidad que tenemos nosotros hoy, se llama Cristo. Ahora, claro, lo que Pablo tenía era madurez. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Más Cristo? No. ¿Que Dios nos dé algo más? No, nos falta madurez. Gracias, maestro. Listo, ya podés quedarte tranquilo. Qué bien me vino ese mate, gracias. Entonces, repitamos la pregunta. Y me gustaría que usted se quede con esta pregunta y que las próximas semanas, meses, años, décadas, usted se mantenga haciéndose esta pregunta. Si yo no veo algo de lo que Dios me dice, si no veo algo de las Escrituras en mí, no es el problema de Dios, el problema es mío. Porque me tengo que ocupar en esto. Si yo veo que otro corre, no digamos 42 kilómetros, 10 kilómetros, es porque algo hizo que yo también podría hacer y podría estar corriendo igual. O sea, necesito aprender a ver qué es lo que estoy haciendo, porque lo que Dios está buscando es expresión. La madurez es la que expresa. Recuerden, ayer lo dijimos, un hijo es heredero, pero un adulto, un maduro es administrador. Yo hoy estoy acá y estoy muy tranquilo que mi hijo de 23 años puede conducir mi camioneta, conducir el coche de la mamá. No hay problema porque tiene la madurez para hacerlo. Ya mostró por la experiencia, por la madurez, que es un buen administrador. Yo puedo viajar 15 días como viajé hace poco y vuelvo y el pasto está cortadito, la pileta está limpia, todo está en orden. El perro comió. Pero deje 2 niños, con todo el amor que le tengo a los niños chiquitos son nuestros hijos, los amamos, pero ¿puedo darle administración? No, porque no tienen la madurez. ¿Entiende por qué a los 12 años Jesús dice, Dios es mi padre, estoy en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre, pero Dios no dice nada y Dios le dice, nene, anda de vuelta a tu casa y tenés que estar a los 30 sujetándote a José y María? Y Jesús va y dice Lucas 12 que se sujeta en obediencia a sus padres hasta los 30 años. Eso no es una casualidad, no es un cuentito escrito por alguien que quiso contar la historia de esa manera. Ese es el eje de cómo todo funciona. Por eso empezar en nosotros y tener una vida que se exprese, que nuestros hijos quieran imitar, es la clave del entrenamiento generacional. No es lo que digo, sino lo que vivo. La madurez nos lleva a entender y a comprometernos con todo lo que es el diseño de Dios. Lo que Dios está produciendo este fin de semana no es entender un poco más acerca del tema de la familia, acerca del tema de la autoridad espiritual, acerca del tema de que usted le quiera poner el nombre. No, lo que estamos entendiendo es el propósito eterno de Dios, la hoja 1 de la Biblia, todo el plan que Dios fue llevando adelante, todo lo que se consumó en la cruz y cuál es nuestra participación en todo lo que Dios está haciendo, porque Dios no quiere hacer parte. Como dijimos ayer, lo va a hacer conmigo o sinmigo, contigo o sintigo, pero Dios lo va a hacer. Y si no hay quien lo haga, va a hablar un burro. Y si no hay un burro entero, Sansón agarró un pedazo de burro, una pierna de burro y mató a 300 personas. O sea, Dios hasta un pedazo de burro le alcanza. Así, por eso estoy yo acá, ¿no? Por eso algunos tenemos el micrófono a veces, así que no se preocupe. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discipulado o entrenamiento generacional? Tiene que ver con personas comprometidas con el entrenamiento en todo lo que Dios diseñó, comprometidas con el entrenamiento en la vida de Cristo.
¿Cómo es eso? Yo tengo hijos chiquitos, como estos dos genios acá que me trajeron el mate, y ellos ya tienen todo lo que Dios depositó en ellos. Tienen toda la genética del ser humano, todo el entendimiento, la capacidad, los músculos, las coyunturas, los tendones, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, todo lo que la persona necesita. Lo único que necesitan es entrenarse y crecer. A nosotros Dios ya nos dio todo Cristo. Cristo no tiene que crecer. El que se tiene que entrenar es yo para que todo ese potencial se desarrolle. ¿Me entiende? Y ese tiene que ser nuestro principal trabajo con nuestros hijos, pero ese trabajo empieza en mí. Yo no puedo pretender que Cristo crezca en ellos y que mis hijos sean funcionales al propósito de Dios si yo no entiendo el propósito de Dios. Por eso, cuando mi hijo tenía 12 años, Dios me confrontó un día. ¿Me podés explicar el consumado es? ¿Qué significa que todo fue consumado? Porque Cristo dice, vine a recuperar lo que se había perdido, se va a la cruz, dice, consumado es, lo logré, y se va. Y el Padre está en reposo, y todo está en reposo porque todo fue consumado. Ahora, si yo tengo 40 años y no puedo contestarlo, mi hijo de 12 tampoco. Y entonces es una tragedia porque mi hijo de 12 es la cuarta generación, mi hija tenía 10 en ese momento, la cuarta generación de creyentes, quinta generación de creyentes por el lado de mi esposa. ¿Cómo puede ser que no puedan responder una pregunta que es el eje del cristianismo? Todo lo que nosotros vivimos hoy es la realidad del consumado. Si pasáramos una hojita en blanco ahora, ¿usted qué pondría que significa el consumado es? ¿Qué significa que todo fue reconciliado si yo estoy peleado con mi hermano y no veo la reconciliación? Entonces, ¿todo no fue reconciliado o hay un problema en mí que no se expresa la reconciliación que ya fue hecha? Entienden que es muy importante que nos hagamos esas preguntas porque esas preguntas son las que nos llevan al entrenamiento que permite que la expresión de lo que ya tengo dentro aparezca. ¿Me sigue? ¿Estás acá? ¿Está bien? ¿Necesita un café, un mate, algo? ¿Nadie se está durmiendo? Muy bien. Entonces, fíjese que de lo que estamos hablando es mucho más que solo transmitir información. Es imitar una vida, es aprender juntos. Por eso no es casual que Pablo diga imítenme a mí. ¿Recuerdan cuando le escribe a Timoteo? Usted ve 4 dimensiones ahí en el trabajo apostólico. Pablo le dice a Timoteo, lo que viste y oíste en mí, le está hablando a Timoteo, ahora andá y enseñalo a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. Está Pablo, está Timoteo, los hombres fieles que van a recibir la enseñanza y los últimos que van a recibir la enseñanza de estos hombres fieles. 4 dimensiones en este trabajo. ¿Ven lo generacional? Esto que nosotros siempre vemos para la iglesia en realidad comienza en la casa. Comienza en mí en lo personal, comienza en el trabajo que hacemos con mi esposa entre los dos, continúa con nuestro trabajo con nuestros hijos y sabemos que nuestros hijos después lo van a trabajar con sus nietos. O sea, por eso Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que vi en tu abuela, también la vi en tu mamá y ahora la estoy viendo en vos. Y 2000 años después hay un tipo aquí con un micrófono hablando de Timoteo. Fíjense si hay impacto generacional en vivir una fe no fingida. Vivir una fe no fingida es vivir a Cristo como vida real. ¿Por qué Pablo dice fe no fingida? Porque la fe se puede fingir. ¿Por qué dice su amor sea sin fingimiento? Porque el amor se puede fingir. No me voy a meter en ningún ejemplo porque ustedes ya los conocen. Pero miren, necesitamos volver a tomar conciencia de que lo que se trata, de lo que Dios nos está demandando es no de fingimiento, sino de vida real, que tiene el potencial de multiplicarse en las generaciones. La hoja 1 de la Biblia nunca se terminó, el plan de Dios nunca cambió. Jesús vino encarnando el Cristo eterno, fue uno, tenía 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron con él al monte de la transfiguración, al Getsemaní. Estos 3 eran parte de los 12 eran parte de 70 que fueron enviados de 2 en 2, los 70 parte de 120 que se quedan esperando el Espíritu Santo, los 120 se transforman en 3000, que si lo dividimos en 120 son 120 casas de 25 personas, se puede pastorear 3000 personas que aparezcan en una vez si tenemos 120 preparados entrenados para pastorearlo. Y fíjense cómo comienza en uno, se transforma en 3000, 5000, hoy somos millones en todo el mundo. Vaya que la multiplicación se puede. Y la multiplicación que Dios produce tiene este impacto que yo puedo hoy estar hablando de Pablo, puedo estar hablando de Pedro, puedo estar hablando de Juan, puedo estar hablando de Timoteo, porque se fue multiplicando algo en las generaciones que puedo tomar. No deja. Vieron que nuestra relevancia, a veces la gente no se acuerda, 2 o 3 generaciones para atrás ya nadie sabe quién fuiste.
Pero si el Señor puede producir su aumento en nosotros, su vida en nosotros, probablemente pasan mucho más que 4 generaciones y la gente todavía sigue hablando de nosotros. No porque necesitemos que hablen de nosotros, sino porque lo que estamos buscando es que lo eterno se multiplique en las generaciones. Si hoy mi hijo puede estar, y ayer lo contaba, y por favor entienda, cuando hablo de mi hijo es para hacerme cargo de mi casa, no para ser autorreferencial. No soy modelo de nada, simplemente quiero contarle que esto es real, es posible. Si yo puedo tener a mi hijo ayer en Santa Fe, a 150 kilómetros de mi casa, y yo estoy a 1000 kilómetros de mi casa para el sur, para otro lado, estamos separados por 1100, 1200 kilómetros, y mi hijo con 23 años puede estar predicando lo mismo que yo estoy predicando hoy a los 52, Dios se ganó 30 años en una generación. Entonces, ¿qué sucede con mi hijo? Cuando mi hijo tenga mi edad, o tenga sus hijos, o tenga sus nietos, lo que le aseguramos a Dios es que la medida de verdad aumentó en esta generación. Y lo que pasó para la otra generación es una mayor medida de verdad, y no hubo una generación que se perdió y tiene que comenzar de cero. Porque Dios lo hace, no hay problema, y amamos a nuestros hijos, amamos a la familia. Y nunca es tarde, por favor no crea que esta mañana esto viene a condenarlo, nunca es tarde, no importan los errores que sucedieron hasta ahora. Porque en algún momento este hijo que se perdió, que fue y encontró una chica que no conoce al Señor y tuvo 2 o 3 hijos que ya tampoco conocen al Señor, un día la esposa, probablemente la que menos parecía, es la que se va a encontrar con el Señor y va a traer de vuelta a este muchacho, mi hijo, a los caminos del Señor, va a traer a sus hijos a los caminos del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios tiene que empezar de cero. Se tienen que empezar de cero, tienen que empezar a trabajar en esa familia, tienen que producir que esta familia pueda transmitir en la próxima generación algo mejor. Ahora, no es mejor que si yo vengo de mi abuelo, mi papá, yo crezco, aumenta, mis hijos aumentan, vamos 3, 4, 5 generaciones donde todo va en aumento y Dios no tenga que empezar de cero. ¿No explicaría esto por qué tenemos 2000 años de retraso? ¿Por qué criticamos al pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto y nosotros hace 2000 años estamos caminando dando vueltas y no sabemos ni explicar el consumado es? Nos reímos para no llorar, ¿no es cierto? Es una tragedia. Ahora, lo que quiero que usted entienda esta mañana, no esto como un regaño, como un reto, como una culpa, sino que tomemos juntos la dimensión de lo que Dios depositó en nuestras manos y que le garanticemos a Dios, así como José y María que le presentaron a Jesús y Dios pudo estar complacido en él, garanticémosle a Dios que los hijos que le preparamos están listos para obedecerle. Porque lo que Dios está produciendo en nosotros es formar a Cristo en nosotros y Cristo tiene como esencia la obediencia. Mi trabajo es garantizarle a Dios que mis hijos van a obedecerle. Por eso los entrenamos en obediencia. Hasta Jesús, el Hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ese es el eje de lo que hacemos. Por eso, ponga todo en segundo y tercer plano si le puede dejar algo material o un título universitario. Todo eso está buenísimo, pero lo más importante que tengo que dejarle a mis hijos es una medida de verdad. Que entiendan el diseño, que entiendan la razón por la que fueron creados, que entiendan la obra de la cruz, por qué Dios nos rescató, que entiendan a Cristo como vida en nosotros, que entiendan que esta vida está buscando crecer y expresarse, que esta vida es todo lo que necesitan, esta vida es la plenitud para la cual fueron creados. Después lo que tengan y compren y hagan y viajen será un lindo cuentito, pero la plenitud ya la tienen en su interior, aunque no compren ni viajen a ningún lado. Mi plenitud no está en viajar o comprar algo, mi plenitud está en Cristo. Cuando ellos lo ven en mí, ellos quieren eso, entonces están blindados, mis hijos están blindados, no hay nada fuera que sea mayor que lo que tienen adentro. Y se da cuenta, ese es el entrenamiento. Entonces somos intencionales, nos sentamos y por ahí al final vamos a ver un poco más práctico, pero tenemos que ser intencionales, a leer un libro juntos. Empieza quizá por ver una serie con ellos, no me interesa lo que quieren ver, tenemos otra edad. Pero invierto una hora sentado en un sillón viendo una tontería que a mi hija o mi hijo le interesa, tiene 10, 12, 13 años, pero esa me da autoridad para que la hora que yo le di, yo también le pueda demandar a ellos una hora para leer un libro juntos, leer un proverbio juntos, charlar acerca del Señor, ver una enseñanza del pastor David en YouTube, qué sé yo. ¿Me entienden? Entonces necesitamos aprender a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Vamos a avanzar un poquito. Lo que necesitamos entender es que el Evangelio no es una enseñanza estática. No son conceptos, definiciones aprendidas, textos de memoria. El Evangelio es Cristo, es una naturaleza impartida en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de este entrenamiento, si mañana, bueno, ya terminaron las clases, ¿no? ¿Hay alguno que todavía va a clase? ¿Que ama tanto la escuela que va a ir hasta Navidad a la escuela? No levanten la mano.
Cuando nuestros hijos tienen el año escolar y un lunes a la mañana dicen, mamá, no tengo ganas de ir a la escuela, pero cállate la boca, te vas a la escuela igual. ¡Fum! Y se va de cabeza a la escuela. Hasta cuando le duele un poco la panza, le doy una Sertal y se va a la escuela. Y lo llevo y me aseguro de que no se escape y no se salga de la escuela. Ahora, nuestros hijos nos dicen el domingo a la mañana, mamá, hoy no quiero ir a la reunión. El pastor David es muy aburrido. Bueno, hijo, quédate a dormir. Y vienen los padres solos. ¿Qué pasó en el medio que no entendimos? ¿Cómo hay cosas que le damos la opción y hay cosas que no le damos la opción? Y tenemos que revisar dónde estamos poniendo el valor, en qué cosas sí se puede, qué cosas no se puede, porque a veces le estamos errando. No porque la reunión sea importante, porque obviamente que lo es. La reunión no es la salvación, pero la reunión es el espacio, es la mesa que se nos sirve. Es como si yo le digo a mi hijo, está servido el almuerzo y le dejo que no venga a comer. Lo traigo de la oreja a sentarse a comer porque necesita nutrirse. Todos los días está servida la mesa y vienen a comer a la hora que está servida la mesa. ¿Por qué no vemos la reunión como una mesa que se nos sirve para comer a Cristo? Y que ellos quieran venir, quieran estar. Y eso se entrena. Ahora, si para ellos el concepto es, vamos solo a una reunión, no pasa nada si no voy, la reunión es aburrida, no me gusta, no me interesa, perdiste a tu hijo ya de chiquitito en tu casa. Lo perdiste adentro de tu casa, no afuera. Porque no está entendiendo lo que estamos haciendo, no está entendiendo que la familia de la fe es una vida que vivimos, no una actividad que hacemos un día a la semana. La vida de Cristo es una vida que vivimos, no un concepto aprendido. Yo soy cristiano porque no soy católico, soy cristiano porque no soy, y porque mi papá dice que soy. No, es una experiencia de vida real que atraviesa toda la realidad de nuestra vida. Nos levantamos, pensamos Cristo, nos levantamos, hablamos Cristo, vamos a comer, hablamos Cristo, no hay otra realidad. Déjeme darle un ejemplo bien ridículo para que usted me entienda. Imagínense, yo tengo 52 años, hace 26, casi ya 27 años que me recibí de psicólogo. Tengo mi consultorio en mi casa hace ya muchos años porque como viajo mucho, tengo muchas pacientes de muchos lugares del mundo. Atiendo online solo en mi casa. Tengo una de las habitaciones en mi consultorio. Imagínense que yo salgo un día a la hora de comer, un domingo como hoy, junto a mi familia y le digo, querida familia, le quiero dar una noticia. Le quiero contar que yo soy psicólogo. Y quiero que sepan que todos los días atiendo gente, 8, 9, 10 pacientes por día, me hablan, me cuentan sus problemas, los oriento, les asesoro, les ayudo a conectarse con el Señor, con el diseño. ¿No sería ridículo que yo a un hijo de 23, a una hija de 19, a mi esposa que hace 25 años está casada conmigo, le esté contando a qué me dedico todos los días de mi vida dentro de mi casa? Es ridículo, ¿verdad? Porque ellos saben lo que yo vivo como la realidad de mi vida. ¿Cómo puede ser que yo no me animo a hablarle de Cristo, del Señor, de la iglesia, del propósito eterno, como si fuera una charla rara y difícil de hablar, como si fuera algo extraño a mí, si es la realidad de mi vida? Porque es que hemos perdido la idea de vida y nos quedamos con conceptos estáticos. Teorías, doctrinas, textos bíblicos, reuniones un día a la semana, y pasó a ser, en vez de una vida que vivimos, una actividad que hacemos, si hay onda. Porque cada rato no hay onda y no vengo. No, es una vida que vivimos, es una vida impartida, no es actuar como Cristo, sino que Él actúe en nosotros. ¿Recuerdan? Vimos Hebreos 13, 20 y 21. Dios produce por medio de Cristo lo que a Él le agrada. Esa es la vida que vivimos. Y esa es la vida que nuestros hijos tienen que entender. Eso es lo que estamos haciendo. Así que este discipulado, este entrenamiento implica un doble compromiso. Por un lado, yo tengo que estar comprometido primero conmigo mismo. Y segundo, nuestros hijos tienen que estar comprometidos con ser acompañados en ese discipulado. Fíjense que esto que yo le estoy transmitiendo como una multiplicación generacional, que lo estamos aplicando a la familia, tranquilamente se aplica al discipulado congregacional. Una persona nueva que se entrega al Señor, que conoce a Cristo, es un bebito que necesita ese cuidado y ese acompañamiento. Y los pastores no pueden atender a 100, 200, 500, 1000 personas, pueden atender a un equipo de líderes que a su vez atiendan a los demás. Como Pablo a Timoteo, Timoteo hombres fieles, los hombres fieles a la iglesia. O sea, es un trabajo. En la casa es igual. Empieza en mí, continúa en mi matrimonio, el matrimonio en los hijos en sus propios hijos y así sucesivamente. Pero tiene que haber un compromiso. Por eso fíjense que esto de discipulado, entrenamiento, es la médula del eje en Génesis 1. Multiplícate.
La pregunta de nuevo es, ¿qué se está multiplicando? ¿Estoy multiplicando fe no fingida, como le dijo Pablo a Timoteo, o estoy multiplicando conceptos aprendidos que un día aparece otro concepto que no me gusta y lo dejo y lo cambio? ¿Por qué una persona se va y se pierde por la vida buscando otra cosa? Porque nunca entendió que Cristo es el camino y no hay otro camino. La gente sale a buscar muchos caminos, por eso está el Reiki, está en las energías, está el Buda, está Mahoma, está Gandhi, está todo lo que se te ocurra, las luces y colores y todo lo que el mundo te ofrece, las religiones te ofrecen. Pero tarde o temprano las personas se encuentran con el vacío en su interior porque no hay ningún camino que me llene ese vacío que Dios diseñó que sea llenado solo con Cristo, con el árbol de la vida, el pan de vida. Entonces, si nosotros trabajamos para que nuestros hijos entiendan a Cristo como vida, a Cristo como el camino, ¿a dónde se van a ir? Si Cristo es todo y ellos ya lo entienden por revelación del Espíritu, ¿se van a ir a la nada? Muy difícil. Tienen que estar engañados, tienen que estar con alguna tribulación emocional, tienen que haber sido como la serpiente, engañó a Eva y dejaron a Cristo y comieron otra cosa. Entonces trabajemos para que nuestros hijos vean a Dios como vida real y esto se transforme en algo multigeneracional. Por eso Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Jacob salen las 12 tribus de Israel, aparece una nación. Dios es el Dios de la abuela, de la mamá y de Timoteo. Todos 3 generaciones con fe no fingida y hoy la iglesia fue afectada por Timoteo y hoy, después, 2000 años después, seguimos hablando de Timoteo. Vaya que es multigeneracional. Así que uno de los objetivos que debiéramos buscar en este entrenamiento generacional, entendiendo el eje de la multiplicación, es que nuestros hijos, y si estamos discipulando a alguien, alguna persona nueva, valoren más lo espiritual y eterno que lo temporal. Y esto parece algo obvio, pero fíjense que no es tan obvio. Imagínense, mis hijos van creciendo y un día quieren tener una charla conmigo, con la mamá, a ver qué van a estudiar. Y nosotros les decimos algo parecido así, mirá, ¿qué querés estudiar? Y te cuentan, y nosotros, como estamos viendo, somos más grandes, vemos la sociedad, vemos para dónde va todo, vemos cómo las cosas funcionan, vemos cuánto nos cuesta juntar el peso para comer y sostener la vida, les decimos a nuestros hijos, mirá, no estudies eso porque no te conviene, no te va a dar recursos, no te va a dar dinero, mejor estudiar esta otra cosa. Suena parecido a algo que le solemos decir a los hijos, ¿verdad? Pero miren lo peligroso que acabamos de hacer. Yo le acabo de enseñar a mi hijo que su provisión es su trabajo, no Dios. Suena bien, parece lógico, parece un padre responsable que conoce, que está interesado en su hijo y le quiere dar un buen consejo. Pero en ese buen consejo yo acabo de cometer el error de grabarle en su mente que le provee su trabajo y no Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo entiendo el propósito eterno? Como Jesús decía, Dios tiene negocio en lo que me tengo que ocupar. Y yo entiendo que el negocio que estoy viviendo es el negocio de Dios, ser su imagen, ser su autoridad representativa, garantizarle a Dios que su vida, lo eterno, se va a multiplicar en las generaciones. A eso me dedico yo. Después, como un cuentito, soy psicólogo, escribo libros, hoy estoy aquí dando una conferencia, soy pastor. Pero en realidad mi verdadero trabajo, Pablo lo decía en Colosenses 1, yo trabajo y me esfuerzo para presentar a todos perfectos en Cristo. Pero Pablo sabemos que era apóstol, sabemos cuando hacía falta, hacía carpas con Priscila y Aquila y las vendían para sostener el ministerio. Tenía gente como Lidia, vendedora de púrpura, que era una persona adinerada que sostenía algún viaje misionero de Pablo. O sea, no hay problema en que hagamos muchas cosas, pero a la hora de definir, Pablo define que su trabajo, verdadero trabajo, es presentar a todos perfectos en Cristo. Entonces, si mi hijo está viendo que yo me dedico a muchas cosas, pero en realidad mi trabajo es el propósito eterno de Dios y que Dios garantiza ese propósito porque Dios sostiene ese propósito, póngale otro nombre. Nosotros nos dedicamos a la edificación de la casa de Dios, es lo que Dios está haciendo. Pedro dice, Dios está edificando su casa con piedras vivas y somos sacerdocio espiritual. ¿A qué nos dedicamos? A edificar la casa de Dios. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios. ¿Quién paga los materiales? Dios. ¿Quién paga los obreros? Dios. Cuando eso está entendido en casa, da igual lo que estudien. Que estudien lo que le dé la gana, lo que le hace feliz. No quiere estudiar, que emprenda algo. No quiere emprender algo, que sea un empleado. No sé, cada uno tiene el perfil en donde quiere trabajar. Pero lo que tienen que entender nuestros hijos es que la provisión viene de Dios, no de una provisión, de una profesión.
Claro que Dios usa mi profesión, pero a veces Dios tiene mucho sentido del humor. Yo venía, miren, le cuento así rápido y nuevo, no, por favor, no es autorreferencial. Es para que vea cómo funciona esto, porque es fácil hablarlo de frente, pero Dios te desafía. De hecho, a mitad de año tuvimos convocados a ir a participar de servir a nuestros hermanos en Australia y Nueva Zelanda. Había que pagarse los viajes, un viaje misionero por 10 días. Dejar mi consultorio, mi esposa pedir licencia sin goce de haber en su trabajo e irnos los dos a servir a nuestros hermanos a la otra punta del mundo. 16 horas en el futuro. Y hay que pagarse todo. Ok, Señor, vamos, obedecemos y vamos. Nos vamos para allá, volvemos. 4 días estoy en mi casa, como puedo meto 48 pacientes en 24 horas por día. No están así, pero hago lo que puedo. Nos subimos a la camioneta y manejamos 2.800 kilómetros a Brasil, a otra convocatoria, a otro evento donde también pagamos todo para ir. Cuando estoy volviendo de Brasil manejando mi camioneta y venía con toda esta cuestión del libro, el Señor me dice, y yo vengo pensando, justo nos estábamos por mudar de casa, había muchos gastos, acabábamos de gastar varios miles de dólares para pagar el viaje para un lado, viaje para el otro lado, para servir al Señor y a nuestros hermanos. Y el Señor me dice, todos se fueron a dormir un rato y yo vengo manejando y me encanta manejar, disfruto mucho, miro el paisaje, oro, medito. Me han bajado libros en esos viajes y el Señor me dice lo siguiente, se me empieza a hacer la piel de gallina y no soy de River. Y el Señor me dice, el último libro lo vas a regalar. Te reprendo, Satanás, ¿no? Te sale enseguida. No es la voz del Señor, me repite la pregunta, ¿no? Y el Señor me vuelve a decir, el último libro lo vas a regalar. ¿Cómo en la lógica humana pega todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos invirtiendo, el trabajo que no tuve? Yo en todos los viajes que hice este año, 1 mes y medio del año no trabajé en mi consultorio. Y un psicólogo, si no está sentado en su sillón, no le entra la consulta. O sea, no me entró 1 mes y medio de dinero de todo el año. Ahora pregúnteme si me falta algo. No me falta absolutamente nada, porque mi provisión no está en mi sillón en el consultorio, mi provisión está en el Señor y en el compromiso con su propósito. Ahora, lógicamente, ¿usted cree que yo no lucho con mi alma? Yo soy súper obsesivo, todo organizado, tengo el Excel, todo tiene que estar ordenado. Y Dios me dice, sí, tenés muchos gastos, gastaste mucho dinero, no trabajaste 1 mes y medio, no importa, tu libro lo regalás. El libro me llevó años escribirlo, años prepararlo. Es un trabajo que uno espera cosechar algo del trabajo. No me hago millonario con un libro, porque nadie se hace millonario con un libro, salvo que sea Rick Warren, que vendió fortuna en todo el mundo, pero esa es otra historia. Y Dios tiene este sentido del humor, y me dice regalarlo. Y, sí, Señor, obvio, y ahí está. Úselo y regálelo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No me va a entrar del libro y me voy a fundir económicamente? ¿O será que estar comprometido con el propósito tiene todo provisto? Entonces, cuando nuestros hijos ven esto y ellos, imagínense, se despiertan al rato y yo le digo a la familia, bueno, tengo algo que contarles. Algunas cosas muy buenas y otras, bueno, veo cómo les caerá. Y les cuento algunas cosas que venía pensando y en el medio le digo, y el Señor me acaba de decir que el último libro lo tengo que regalar. Y mi esposa me mira rápido así, porque la esposa sabe que hay que comer, ¿no es cierto? Hay que llenar la heladera. Mi esposa me mira y me dice, ¿estás hablando en serio? Sí, le digo. Así que bueno, solo para que se despierte. Realmente, un gran objetivo, si vamos a multiplicar lo eterno, recuerde la hoja 1, estamos hablando de Dios en su eternidad y estableciendo antes de la caída lo que es su plan. Su plan es que se multiplique lo eterno, no lo temporal. Su plan es que se multiplique lo espiritual, no lo natural y material. Lo material después expresa la realidad espiritual. Si en lo espiritual yo estoy pleno, en lo material se va a ver. Si en lo espiritual estoy completo, en lo material se va a ver, que no nos falta nada. Pero no porque contemos millones o tenemos, no sé, grandes propiedades, no, porque esos son cuentitos. En realidad, ¿cuál fue la promesa? No se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, por el día de mañana. Y usted mire su historia para atrás. Y por más duro que fue el momento, a usted nunca le faltó vestido, techo y comida. Ahora, cuando empezamos a expresar generosidad, lo que Dios nos dice que vas a tener en abundancia, yo tengo que determinar cuál es el nivel de vida que quiero vivir, porque eso no tiene límite. Yo gano más y quiero más, gano más y me compro más, gano más y
todo va en aumento. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Me tengo que comprar 80 casas, 400 camionetas? No, con una está bien, 2 si puedo, una casa. Y de hecho ni tengo mi casa propia hoy. Pero el excedente tiene que quedar claro que es para el servicio del reino, para el avance del reino. Y hay gente que Dios le dio la gracia, me estoy yendo un poco, pero quiero que usted entienda por qué Dios a veces nos da las cosas. Hay gente que Dios le dio la habilidad de hacer dinero. Tengo varios amigos que están muy bien económicamente y ellos entienden que son el bolsillo del cuerpo. Tenés que ir a algún lado, te ofrendan un vuelo de avión. Tenés alguna necesidad y te ofrendan las 4 ruedas del auto, por ejemplo. No tienen problema en hacerlo, pero esa persona que está haciendo dinero no puede estar en mi lugar viajando por el mundo y enseñando la palabra. Yo sí lo hago, pero yo no me estoy dedicando a hacer dinero. Entonces tengo todo lo que necesito, pero también Dios puede proveer a través de otro. Por eso las misiones son tan efectivas en la iglesia, porque todos somos misioneros. La iglesia es misional. Solo que uno va, todos oramos y todos ofrendamos. Pero por medio de la oración y por medio de la ofrenda, todos vamos, aunque vaya uno. Nuestros hijos necesitan entender eso, porque si valoran lo eterno por sobre lo temporal, van a tener lo temporal, porque Dios no tiene problema con los recursos. Al pueblo de Israel en una noche le dio todos los recursos de la nación más poderosa de la tierra, pero tenía un propósito. El propósito era construir el tabernáculo, ser una nación modelo para las otras naciones, no hacerme un becerro de oro. Y yo me hice un becerro de oro, no 1, 2. ¿Y saben lo que queda del becerro de oro? No queda nada. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo con el becerro de oro? Lo hizo quemar, lo hizo polvo, lo metió al agua, le hizo tomar y terminó en la letrina. Así de sentido del humor tiene Dios. Tu becerro de oro termina en nada. Todo lo que construyas por tu fuerza sin que Dios te lo haya pedido puede terminar en nada. Ahora, todo lo que hacemos en obediencia es de Dios y el que lo cuida es Dios y nada se pierde porque es suyo y yo soy administrador. Entonces, si nuestros hijos entienden esto, van a vivir una vida. Van a vivir una vida que Dios diseñó. Esto que estamos viviendo es una vida diseñada para expresarse y que nuestros hijos la quieran vivir. ¿Saben? Si queremos definir el verdadero discipulado, el verdadero entrenamiento de nuestros hijos, ¿quiere una definición así bien clarita? No sé si la quieren. ¿Se la doy o no? Ah, ok. Me asusté. Es que la expresión de Cristo, un verdadero discipulado, entrenamiento generacional, es que la expresión de Cristo sea tan fuerte en mí que mis hijos quieran su vida por lo que ven en mí más que por lo que le digo. Usted y yo nos debiéramos encargar de que Cristo aumente en nosotros y sea expresado de tal manera que cualquier persona alrededor nuestro, empezando por nuestros hijos, quieran vivir su vida por lo que ven en nosotros. Ese es el verdadero entrenamiento generacional. Esa es la multiplicación. Por eso decía Génesis 5:3 que Él multiplicó su propia imagen y su propia semejanza porque estaba desconectado de Dios. Pero nosotros estamos vueltos a conectar con Dios. Tenemos a Cristo en nosotros como la vida de Dios, la imagen de Dios, la autoridad de Dios. Y esa vida es la que Dios está buscando que se multiplique ahora en las generaciones. Y es una vida real, no son conceptos. Así que, ¿cómo funciona esto? Si ya Dios nos dio su vida, lo que el Espíritu va a hacer es trabajar en que entendamos lo que nos fue dado. Poneme, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. A mí me encanta esto porque Dios es un crack. Dios, es como si Dios se hubiera asegurado que esta vez funcione. El primer Adán fracasó, ahora el postrer de Adán vino, vivió solo para obedecer, volvió todo a la intención original, recuperó todo. Y Dios dice, no solo eso, ahí va, le instalo un sistema operativo, le instalo una vida que va a producir todo lo que yo quiero producir. Y entonces Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo y les va a recordar. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para el propósito, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mire ¿qué predica la iglesia? Dios te va a hacer, Dios te va a dar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a sanar, y te hacen mirar para adelante, para adelante, para adelante. El verdadero evangelio es mirar para atrás. Ahora, no mirar para atrás a mi historia, las herencias, maldiciones generacionales y todas esas tonteras que no existen si entiendo que mi herencia es Dios. Dios es mi Padre. ¿De qué herencia me está hablando? Bueno, Pastor David le va a explicar después. Es mirar para atrás
por la asistencia del Espíritu para ver lo que me fue concedido. ¿Dónde me fue concedido? En la cruz, en el consumado es. Por eso yo tengo que entender el consumado es. En el consumado es, ya está, ya sos amado, ya sos bendito, ya fuiste escogido, ya Dios es tu papá, todo lo pasado terminó, todo fue hecho nuevo, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, yo no puedo ignorar todo lo que me fue concedido, porque si yo ignoro todo lo que me fue concedido, lo que quiero transmitir en mis hijos, en las generaciones, no se lo puedo transmitir. Entonces es una tragedia porque el Espíritu está en mí, no es algo que yo tengo que inventar, hacer fuerza, leer algún libro. ¿Cómo hago? El Espíritu está en mí para que yo sepa lo que se me concedió y mi función es multiplicar eso en las generaciones, que mis hijos también sepan lo que se les concedió en la cruz. ¿Me siguen? Es una tecnología genial. Ahora nos pone entre la espada y la pared, no hay excusa. ¿Cuántos años de creyente tengo? Bueno, todos esos años ya tenés al Espíritu en vos para hacerte acordar lo que se te concedió. Y yo no tengo ni idea qué se me concedió. Es una tragedia. Le repito, no estoy enojado, solo me agarra la pasión porque esto me carga mucho. Y por eso siempre escribo para que los hijos, las familias lo entiendan en su casa. Imagínense que esto yo lo puedo leer en un libro, sentado en la mesa, en el living de mi casa, transmitírselo a mis hijos. Genial. O sea, Dios se asegura de tener en las casas la multiplicación. Y lo vamos a ver ahora enseguida al final, cómo esto sí funciona. Y era lo que Dios esperaba y demandaba de nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Y vamos a dejarlo ahí un rato esto para recordarlo. Tenemos el Espíritu para que sepamos. Porque si nosotros no sabemos por el Espíritu, lo que se sucede es una distorsión del Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio consiste en que yo sepa lo que se me concedió. Si yo no sé lo que se me concedió, empiezo a distorsionar el Evangelio y empiezo a decir cosas que Dios no dice, tomando la Biblia, porque la Biblia dice tal cosa. Sí, está bien, pero ¿en qué momento lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Yo no puedo ignorar el eje de la Biblia. Déjeme hacerle un pequeño resumen de la Biblia así muy rápidamente, que después el pastor David le va a profundizar. Nosotros tenemos desde nuestro cronos humano el origen, el Génesis, ¿sí? Que tiene como 5.000 y pico de años, un poco más, poco menos, cuando tenemos ahí el director Rogelio que puede probar científicamente que hay cosas en la creación que tienen millones de años. Tema para otro día, podemos hacer un taller y hablar de eso. Pero desde nuestro cronos, nuestro origen está hace unos miles de años en el cero nuestro, ¿no? En el cero fue la cruz en realidad, pero hay un comienzo y todo comienza, ya conoce la historia, todo se va por los caños, el ser humano le hace un golpe de estado a Dios, pero hay un punto muy importante ahí en Génesis 3. Dios hace un anuncio y Dios apunta para adelante. Va a llegar el día en que el simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y todo el Antiguo Testamento transita en ese anuncio. Los profetas anuncian, el Cordero anuncia, el maná anuncia, la piedra anuncia, el agua anuncia. La piedra era Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 10. Todo el Antiguo Testamento es el anuncio de Cristo. Hasta llegar a Malaquías. Le voy a dar un corazón nuevo, voy a infundir mi espíritu en ustedes, las tablas de la ley se van a escribir en su corazón. Todos son anuncios de lo que va a pasar. Y todo lo que usted ve en Hebreos 11 son los que están de la cruz para atrás, que tienen fe para creer en ese anuncio. Y hacen locuras como Noé, construir un barco de 400 metros de largo en la cima de un cerro porque iba a llover tanto que se iba a inundar y el barco iba a flotar. Y durante 80 años hace el ridículo. Pero se salva a su familia porque él vive una vida coherente. Él dice, va a llover y con su mano está construyendo un barco. No dice una cosa como teoría y hace otra cosa. Y sus hijos se terminan subiendo al barco loco que hizo el papá, que era mejor que el Titanic. Le cuento, porque el Titanic se hundió, el arca no. Para ver la dimensión que tiene. Entonces ellos están caminando en este anuncio y este anuncio llega al punto donde la simiente viene a la tierra. Entonces fíjense, todo el Antiguo Testamento lo puedo resumir en Cristo fue anunciado. Usted tiene que enseñarle esto a sus hijos. La Biblia tiene 3 partes. La primera, Cristo fue anunciado. Si leo Juan 1, puedo ver antes de Génesis y ver que Cristo fue preexistente. Él era el principio. De Él salió todo. Colosenses 1, Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, hay un Cristo preexistente, está luego el Cristo anunciado. De Malaquías en adelante tenemos los evangelios. En el evangelio, ¿qué se cuenta? Al Cristo que vino,
el Cristo encarnado, la simiente que se manifestó en la tierra porque Dios dijo que iba a suceder. Entonces, estoy leyendo, antes de Mateo, Malaquías para atrás, estoy leyendo Cristo anunciado. ¿Dónde estoy ubicado en la historia? Yo no nací ahí. Sí es la verdad de Dios, pero era la verdad de ese momento para ciertas personas. Y la tomo, la leo, la estudio, pero estudio a Cristo en el Cristo anunciado de todo el Antiguo Testamento. Voy a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo fue encarnado. Yo no nací en esa época. Yo no era un discípulo que seguía a Jesús. Vamos a trabajar con el modelo discipulado, cómo seguir a Jesús. No seguimos a Jesús. Los discípulos hace 2000 años seguían a Jesús porque Jesús estaba ahí y ellos eran personas que iban atrás de él. Hoy no seguimos a Jesús. Hoy estamos después de la cruz donde Cristo fue impartido como vida en nosotros. No sigo a nadie afuera, lo tengo adentro. Y ese Cristo tiene que crecer en mí. Cambia el concepto. Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado y ahora Cristo está impartido como vida. ¿En qué realidad estoy? Toda la Escritura es la verdad. Amo todas las Escrituras te pueden hacer sabio, todas las Escrituras son inspiradas por Dios, pero yo me ubico en la realidad que estoy y entiendo la realidad por el Espíritu que me fue concedido en la cruz. Entonces ya no espero para adelante lo que Dios va a hacer, el Espíritu ahora me hace ver lo que ya hizo en la cruz. ¿Me entiende? Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado, Cristo fue impartido. Y usted le acaba de decir en esas 3 frases el resumen de la Biblia a sus hijos. Cuando le damos una Biblia a nuestros hijos ya están ubicados cómo la tienen que leer, qué tienen que buscar, qué tienen que entender. Que se anunciaba de Cristo, cómo Jesús modeló la vida de Cristo y cómo hoy nosotros podemos vivir la vida de Cristo y los apóstoles nos cuentan en todas sus cartas cómo funciona esta vida en nosotros. No es un cuentito, no son historias, no son textos bíblicos para aprender de memoria, es una vida que nos fue dada. Y las Escrituras esconden todos los códigos de cómo esta vida funciona. Y tenemos al Espíritu Santo que nos asiste para entender todo eso que nos fue dado. Si esto no sucede, se distorsiona el Evangelio. Por eso hay tantas personas que traen cosas del antiguo pacto al nuevo pacto. Y los apóstoles tenían muy claro esto. Dios nos habló de muchas maneras, en otras épocas, nuestros padres, por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. El idioma que Dios habla hoy es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Una vida en nosotros. ¿Qué es Cristo? Es el Evangelio. ¿Qué es Cristo? Es el reino de Dios. Necesitamos ser expertos en esta vida que nos fue dada y para eso tenemos la asistencia del Espíritu. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Cómo pasó la hora? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quién me da 10 minutos más? 10, 20, 30, 40, 50. No. Siguen cayendo en la trampa. ¿Cuál es una de las principales razones del multiplícate? ¿Cuál es una de las principales razones de tomar conciencia del entrenamiento, del discipulado de nuestros hijos? Tiene que ver con la preservación de la vida de Dios en las generaciones. Nuestra función es preservarle a Dios su vida. Nuestra función es entrenar a nuestros hijos en las casas para que nuestros hijos se transformen en obedientes a Dios. Esa es la razón principal por la que estamos. Recuerden, cuando Dios hace el anuncio, hay todo un camino que se va siguiendo guardando la simiente del Hijo. Y la simiente un día nace. Y hay una guerra contra esa simiente. Ahora el Hijo nació. La guerra es que no aumente, no produzca. Buscan matarlo. Y hoy después nosotros estamos viviendo la misma lucha. Hay una simiente en nosotros que tiene que transitar las generaciones. Y todas las tinieblas están trabajando para que esa simiente no nazca. En nuestros hijos primero y en las personas que vamos a evangelizar. Y si esa simiente nace, porque no pueden hacer nada para que no nazca, lo que van a hacer es entretenernos con lo temporal para que la simiente no madure, no crezca. Por eso se usa figuras como la siembra, como la semilla que se tiró en el camino, ¿no? Porque nuestro trabajo, ¿cuál es? Si hay una labranza, ¿qué es? Labrar la tierra, limpiar la tierra. Si yo tiro una semilla y arriba le pongo una piedra, ¿qué va a suceder? Sí. Puede que se la rebusque y salga por fuera de la piedra, pero tarda mucho tiempo, se produce retraso, ya la planta no tiene la misma fuerza, ¿me entienden? Las tinieblas todo el tiempo lo que van a hacer es buscar que la semilla no crezca. Si nuestros hijos creen que lo importante es lo temporal, si nuestros hijos creen que le provee su trabajo en vez de Dios, esa es la semilla que tiene una piedra encima. Las tinieblas están trabajando para que vean lo temporal y esas semillas no crezcan. Esa es la vida que vivimos. Por eso necesitamos entender el eje bíblico, necesitamos entender el propósito de Dios, necesitamos entender la hoja 1 de la Biblia porque Dios nunca cambió el plan.
Y nuestra función sigue siendo la misma de la hoja 1 de la Biblia. Ser la imagen de Dios en la tierra, empezando por casa. Ser la autoridad representativa de Dios, empezando por gobernar nuestra vida, nuestro dormitorio y todo lo que gobernamos. Pero si no tengo autoridad en mi casa, Pablo decía, ahora tiene sentido que Pablo diga, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Ven que no son como cuentitos aislados y textos bíblicos tirados por ahí? Todo tiene un eje, todo tiene un sentido, todo encaja como un rompecabezas en su lugar. Déjeme avanzar un poquito. Lo que tenemos que asegurarle a Dios es que como generación haya un incremento de la simiente. Nuestra función, entrenamos, discipulamos a nuestros hijos para que Cristo aumente en ellos. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Entonces le aseguramos a Dios que eso le garantiza en la siguiente generación un avance. Y Dios está produciendo en esta generación un aceleramiento, una cosa impresionante. Uno viaja por cualquier lugar del mundo y todo el mundo tiene hambre por el pan. Usted le pregunta a nuestros hijos hoy la diferencia entre un bautista y un pentecostal y ellos no lo saben, no les interesan, porque ya dejaron de ver las divisiones denominacionales para ver a Cristo y ver la iglesia como una sola. Eso está sucediendo. Por eso cuando Pablo dice sean todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, pensando lo mismo, hablando lo mismo, no es una utopía, es la realidad de una vida conectada a la cabeza. Una cabeza, un cuerpo, todos recibiendo la misma palabra. Eso empieza en la casa. ¿Cómo en una casa van a haber 4 opiniones diferentes, 4 visiones diferentes, 4... Algo pasó cuando no nos sujetamos todos, morimos a nuestra propia voluntad y nos sujetamos todos a la una sola, que es la de Dios. Nuestra función como padre, empezando por el matrimonio, es trabajar juntos para que los dos seamos uno en el sentido de estar... ¿Cómo se es uno? Jesús decía, mi padre y yo somos uno, porque Jesús nada hacía por su cuenta, él solo hacía la voluntad del Padre. Ser uno es estar los dos teniendo la misma voluntad. ¿Cómo soy uno con mi esposa? Los dos rendidos al propósito eterno, los dos con Cristo como cabeza, los dos unidos en el propósito de Dios, en su voluntad. Eso nos hace uno. Ahora, si yo tengo mi voluntad, mi esposa tiene su voluntad, ya somos dos. Ahora, nosotros dos como uno trabajamos para que nuestros hijos también se rindan a la voluntad de Dios y como familia somos uno, todos sujetos a la misma voluntad. Eso llévelo a escala gigante y es la iglesia. Todos somos uno si estamos sujetos a la misma voluntad. Si en este lugar todos tenemos voluntades diferentes, parecemos uno porque estamos todos en el mismo lugar, pero no somos uno. Solo se es uno cuando todos estamos gobernados por la misma voluntad. Y ese es nuestro trabajo. ¿Cómo se produce esto? Pablo decía, 1 Corintios 10, aunque somos muchos, somos uno porque comemos el mismo pan. Entonces, de nuevo, fíjense cómo nos conecta con el origen. Todo lo que Dios quiere producir en nosotros tiene que ver con lo que comemos. ¿Y qué necesitamos hacer en nuestra casa? Garantizar que en la mesa se sirve el verdadero pan. Entonces eso excede lo natural. Obviamente que tenemos que cuidar que coman sano, que coman bien, que estén bien nutridos, que crezcan, pero lo que le tenemos que asegurar a Dios es que ellos van a comer a Cristo en casa. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos comen sano, comen bien? Cuando aparecen por la vida en el mundo y le empiezan a ofrecer comida chatarra, ¿van a agarrar o no? Si ya se entrenaron y ya saben lo que es sano y nutre, cuando le quieran dar comida chatarra no van a negociar. ¿Por qué es tan importante que ellos crezcan con la conciencia de Cristo como vida, que crezcan sabiendo lo que tienen adentro? Porque eso los prepara para no negociar. ¿Cómo nos aseguramos que ellos vivan coherentemente, que sean firmes en su carácter? ¿Cómo hago para controlar su junta en la escuela, su junta en la universidad, la persona con la que eligen ponerse de novio? No le puedo poner un chip de seguimiento, ni que tenga, no sé, el de Estados Unidos, Starlink, qué sé yo, no sé, una forma de le ponga un chip bajo la piel. No funciona así. Lo que funciona, como decía Pablo, todo lo que hagan, sea de hecho, de palabra, háganlo como para el Señor. Y el Señor no está lejos, está en mí. Si ellos crecen con la conciencia de Cristo como vida, están nutriéndose del pan de vida, lo que esa nutrición produce es una conciencia de su presencia, y cuando están en la vida no van a negociar porque deciden no deshonrar al Señor que está en ellos.
Piense cada uno de ustedes dónde se desenvuelve, dónde se mueve en su trabajo, en sus negocios. ¿Cómo hago para no negociar con la presión que me ejercen sobre mí? Con la conciencia de que Cristo es una vida en mi interior. ¿Cómo hago para no engañar a mi esposa trayendo a una chica a un hotel que estoy a miles de kilómetros de mi casa? Porque Cristo está en mí. Podría hacerlo, sí, pero deshonro al Señor que sigue estando en mí, aunque yo esté con otra chica que no es mi esposa. ¿Cómo hago para no hacer un negocio turbio? ¿Cómo hago para no mentirle a mis padres lo que estoy haciendo y fingir? Porque estoy consciente de Cristo como vida y decido honrar al Señor. Y cuando honro al Señor, el Señor me honra a mí. Cuando honro al Señor, honro a mis padres. Cuando honro al Señor, honro a mi pastor, a mi congregación local. Y no me van a usar como modelo para que digan, y este era creyente, y este iba en la iglesia de tal, y mirá qué lindo hermanito, mirá qué lindo cristianito. Y no quieren saber nada con Dios por lo chanchullo que encuentran en mí. Por eso es tan importante asegurarnos de que comemos el pan y asegurarnos de darle a nuestros hijos a comer el pan, porque es en la casa donde se preserva la simiente. Es en la casa donde podemos aprender. Ahora, hay tantos ejemplos y tantas cosas que me voy a tomar unos minutos más. ¿Me dan unos minutos más? ¿Cómo hacemos para lograr que alguien como Salomón escriba un libro de consejos de paternidad que aprendió de su padre? ¿No me cree esto? Poneme por favor Proverbios capítulo 4. Déjeme leerle en palabras literales de Salomón. Usted conoce a David, ¿verdad? ¿Cómo le fue a David como padre? ¿Cuántas macanas se mandó? ¿Cuántos errores se mandó? Pero puede ser que haya pasado algo en el medio que él cambió de actitud, aprendió la lección, se humilló. Miren cómo dice Proverbios 4, Salomón escribiendo, dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir entendimiento. Vamos a ir pasando. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. ¿Sigue? Yo también fui hijo de mi padre, era el niño consentido de mi madre. O sea, consentir a los hijos se ve que viene a ser largo, ¿no? Mi padre, escuche esto, escuche esta palabra. Mi padre me instruyó de esta manera. ¿Quién era el padre de Salomón? O sea, no es David dando un libro de paternidad, es Salomón escribiendo un libro de paternidad que le enseñó su papá David. Eso le da más autoridad a David. Aunque fue terrible, un hijo mató al otro, un hijo violó a la hermana. Usted lea la historia, va a ser un desastre. Pero un día David se arrepintió, un día David se humilló, un día David puede decir: Señor, es el Señor que haga conmigo lo que quiera. Él no tiene problema en arrepentirse. Y entonces logra que Salomón diga esto: mi padre me enseñó, me instruyó, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Y después usted puede seguir leyendo. Aquí él dice: mi padre me decía sabiduría, ante todas las cosas sabiduría. Cuando andes por la calle, sabiduría. Cuando te juntes con tus amigos a jugar a la pelota, sabiduría. Cuando vayas a hacer un mandado para tu mamá, sabiduría. Y dice él, cuenta cómo el padre le enseñó que sobre todas las cosas lo importante era la sabiduría. ¿Y usted se acuerda cuando él tiene que enfrentarse a Dios para llevar adelante los negocios de Dios y Dios le pregunta: ¿qué crees que te dé? ¿Cuál fue la respuesta a Salomón? ¿Y por qué será que le dijo sabiduría? Porque su papá le había instruido, le había enseñado. ¿Entiende que nada es casual? ¿Quiere un ejemplo tétrico? Elí, sacerdote de la nación, el tipo más importante en nombre de Dios de la nación. Y Dios lo confronta y le dice: tus hijos no conocen al Señor. Ellos están haciendo todo lo que vos sabés que hacen, porque vos sabés que están violando a las chicas en la puerta del templo, comiéndose el asado de la gente, agarrando con el tenedor los mejores pedazos de carne sin respetar el protocolo del sacrificio, y están por mal camino y vos no los estorbaste. Le hace cargo al padre de no estorbar el camino de sus hijos y que sus hijos no lo conocen y el padre es responsable. Y por eso generacionalmente, ¿qué pasó? No hubo más generaciones de sacerdocio de Elí. O sea, esto no es un jueguito, ¿me entiende lo que le digo? O sea, puede tener un impacto, puede estar muy mal tu camino, pero un día te arrepentís y Dios puede revertir la historia y tener un Salomón que aprendió del papá. Timoteo tenía un papá griego, lea Hechos 16. Timoteo no recibió instrucción espiritual de su padre, pero tenía una abuela y una mamá con fe no fingida y desde muy chiquito amó las Escrituras. Y un día Pablo lo ve y Pablo se transforma en su papá espiritual.
Dios siempre tiene la forma de revertir la historia si hay alguien que está dispuesto a comprometerse con el diseño y a decidir multiplicarle a Dios lo eterno en las generaciones. Esta mañana no es una palabra de culpa, de reto, es una palabra de esperanza. Siempre se puede, siempre se va a lograr, nunca es tarde. Aunque naturalmente veamos que puede que nuestros hijos sean un desastre y todo parezca estar perdido. La verdadera realidad es la que Dios dice. Y si yo abrazo el diseño y me comprometo, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo creo lo que Dios va a hacer. Y todos los días oro y permanezco, así sea hasta el último día de mi vida, creyendo que se va a producir lo que Dios dijo que se va a producir. Mis hijos van a trabajar y vivir para su voluntad. Lo eterno se va a multiplicar en las generaciones. Por eso la formación de Cristo es innegociable. Cuanto antes lo haga, mejor. No caiga en esa trampa de no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la reunión, no me gusta la iglesia. No, esa opción no existe. Cristo es una vida que vivimos y parte de esa vida es nuestro hermano en la fe. Parte de esa vida es comer a Cristo, parte de esa vida es leer las Escrituras, parte de esa vida es esta música que escuchamos, porque todo lo que hacemos tiene un sentido como vida, no es algo que hacemos, no es una conducta, es una vida que vivimos. Y eso lo entreno a mis hijos, pero primero lo modelo yo, obviamente. Déjeme terminar con esto, porque siempre estamos discipulando, siempre estamos con la vida que vivimos, ellos están viendo y van a imitar algo. Pero quiero que usted se vaya esta mañana con la decisión conmigo de ser intencionales en lo que vamos a hacer. Quiero que leamos juntos 2 o 3 versículos de algo que Dios le demandó al pueblo de Israel. Y quiero recordarle lo siguiente, recién leímos 1 Corintios 2:12, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había llegado hasta después de la cruz. El Espíritu descendía de vez en cuando sobre algunas personas, un rey, un profeta, un sacerdote, un sacrificio, pero no estaban las personas. Y Dios le demanda algo al pueblo y ellos lo trabajaban intencionalmente. ¿Cuánta más es la demanda para nosotros teniendo el Espíritu Santo? Todos los días dentro de nosotros fluyendo como un río imparable y que nos recuerda todo lo que nos fue concedido. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo juntos ahí desde el versículo 1, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Y veamos cómo estamos llamados a vivir como familia. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Verso 2. De esta manera, ¿durante cuándo? Toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos, ¿cuántos? Todos los estatutos y mandamientos que te doy y así disfrutarán de larga vida. Espérame un segundo ahí. Fíjense que esto le está demandando a un pueblo que no lo puede hacer. Hicieron todo un esfuerzo, pero nosotros hoy sí lo podemos hacer. Cristo en nosotros cumple todas las expectativas de Dios. Cristo ya cumplió todos los estatutos y Cristo está en nosotros. Pero fíjense, es toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos, temer al Señor. Esa es la demanda. ¿Ve? Conecte con la hoja 1. Multiplícate. Dios nunca cambió el plan. Miren cómo sigue el verso 3. Escucha a Israel y esfuérzate. O sea, no es hacerlo así de taquito. No, tiene que haber un esfuerzo, una intención en, palabra clave, obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor tu Dios, el Dios de tus antepasados. O sea, hay una multiplicación. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No andes negociando por ahí, es solo Él es el todo. Fuera de Él no hay nada. Ama al Señor tu Dios, de nuevo. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O Dios es todo para nosotros, o Dios es nada para nosotros. Y nuestros hijos tienen que ver esa radicalidad en nosotros. Dios es mi vida, Dios es mi todo, Dios es mi plenitud, Dios es mi bendición, Dios es mi Padre, Dios es mi todo. No hay nada fuera de Él. Por eso después no se quieren ir a ningún lado, porque ya saben, ya experimentaron que no hay nada fuera, porque Él es nuestro todo.
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. E incúlcaselas, escuche esto, incúlcaselas, es una orden, es una intención, continuamente a tus hijos. Háblales de ella, ¿dónde? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todos los días, todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, en cualquier actividad, ¿qué tengo que hacer? Inculcarle a mis hijos la verdad que vivo. Este amor con todo al Señor, esta pasión con todo, que Él es mi todo, Él es mi vida, y se lo inculco a mis hijos, todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo pueden hacer esto sin el Espíritu? Y le sostuvieron a Dios generaciones. Siempre hay un remanente que le sostuvo a Dios las generaciones, su vida, su simiente en las generaciones. ¿Cuánto más nosotros hoy, teniendo el Espíritu, entendiendo en esta generación por luz, por revelación a Cristo como vida real, la plenitud de su vida en nosotros, cuánto más podemos garantizarle a Dios en las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, viviendo con pasión, con entrega, con disposición para el Señor, para su cuerpo, para su familia. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor esta mañana y decirle: Señor, yo me comprometo, no importa cómo está mi historia hasta hoy, de ahora en más voy a ser intencional todos los días, todo el tiempo, cuando pueda, voy a inculcarle a mis hijos a Cristo como vida real, primero viviéndolo yo, recordando que Dios me va a juzgar por cuánta libertad viví, cuánta plenitud viví, dedicarme a vivir su plenitud y trabajar para que en mi casa se viva Cristo como vida real y poder decirle a mis hijos: imítenme. Te invito a que te pongas de pie, vamos a terminar juntos esta mañana. Y vamos a decirle junto al Señor, vamos a hacer una cosa. ¿Hay alguien aquí que esté solo, que no vino con sus hijos, su esposa, su familia, o alguien está solo? Bien, bueno, ahí hay dos que están justo uno al lado del otro. Somos la familia de la fe. Ustedes se quedan entre ustedes dos. Si hay alguno más que está solo, se junta ahí. Pero si tiene a su esposa, a sus hijos aquí, aprovechemos este momento y júntense. Y vamos a decirle juntos al Señor: Señor, nos comprometemos en esta mañana a ser una familia que multiplica lo eterno, ser una familia que entrena a sus generaciones, a ser una familia que vive a Cristo como vida real. Y vamos a aprovechar este momento más que hacer una oración, que la vamos a hacer también congregacional, hacer una oración familiar. Amén. Tómese un ratito y ore con su familia ahí. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu luz que nos alumbra. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos para ver un poco más de tus misterios, de tus riquezas. Señor, en esta mañana como familias te pedimos que sigas abriendo nuestros ojos, que sigas revelándonos los misterios de Cristo, los misterios de tu propósito, la plenitud gloriosa que nos fue dada como vida. Gracias, Señor, gracias. Estamos agradecidos en esta mañana, Señor, y más allá de lo que tu luz expone como desorden en nosotros, Señor, queremos creer en esta mañana y ver que tu luz, Señor, pone profecía en nosotros. Tu luz muestra lo que va a ser ordenado. Y decidimos esta mañana creer que todo va a ser como dijiste que va a ser. No creemos la realidad natural que ven nuestros ojos.
No vemos lo que se ve, sino lo que no se ve, como decía el apóstol Pablo, porque lo que se ve es temporal, tiene un tiempo, caduca, pero lo que no se ve es eterno. Señor, nos comprometemos en esta mañana con estos 3 ejes de tu diseño: ser tu imagen por Cristo en nosotros, que es tu imagen; ser tu autoridad representativa, tomar nuestro lugar de administradores y ser administradores fieles de todo lo que eres dueño, Señor. Y Señor, nos comprometemos en esta mañana a multiplicar lo eterno en las generaciones, multiplicar tu semilla, tu simiente, y trabajar comenzando por casa para que tu hijo, tu vida crezca en nuestros hijos, crezca en nosotros, y que podamos dejarle a las próximas generaciones una mayor medida de verdad. Y que en vez de producir retrasos, Señor, te garanticemos hijos, nietos, bisnietos que te obedezcan, que conozcan tu plan, que conozcan todo lo que nos fue concedido por tu Espíritu, Señor, que conozcamos todo lo que nos fue concedido en la cruz, en el consumado es. Gracias, Señor, gracias por este tiempo de tanta confirmación, de tanto establecimiento, de tanta luz a nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser un embajador tuyo, un representante fiel en todo lugar a donde va, y podamos ser tus notificadores de reconciliación para que aumente tu reino en la tierra, para que aumente, Señor, el pueblo reconciliado que opera como embajadores tuyos, siendo tu imagen, tu autoridad representativa, y multiplican tu vida en las generaciones. Te honramos esta mañana, rindiendo nuestras vidas, rindiendo nuestro matrimonio, ofrendándote nuestras familias y nuestras generaciones. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a ser colaboradores tuyos en el avance de tu plan, para gloria de tu nombre. Señor, glorificate en nuestras vidas, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén.